Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un repaso de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, ya que nuestro objetivo es usar esta plataforma para predicar el Evangelio, para predicar la verdad presente. Así que, hermanos, antes de iniciar a tener el repaso de la lección, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, de que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera, esta plataforma va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a otro estudio más, en este caso, un repaso de la lección de Escuela Sabática. Así que, antes de iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, viniendo de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra, en este caso el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te pedimos, Señor, de que tú nos hables a través de este importante tema que viene trazando la lección de Escuela Sabática. Bendice a tus oyentes, bendice a tus hijos, que podamos crecer todos en conocimiento y podamos aplicar este mensaje en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque permites a tu siervo poderse dar a explicar. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. En este caso vamos a tener el repaso de la lección de Escuela Sabática. Así que quiero que tomen sus Biblias, quiero que tomen su papel y lápiz para apuntar esta información y también puedan ustedes estudiar la lección de Escuela Sabática. Así que vamos a iniciar. La lección que vamos a estudiar durante esta semana es la lección número 11. Trae como título, ¿qué más pude hacer? Esta es una pregunta. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan 18:37. Aquí Cristo le dice las siguientes palabras a Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En pocas palabras, Cristo está predicándole el Evangelio a Poncio Pilato, un gobernador romano. En pocas palabras, Cristo está diciéndole a Poncio Pilato, yo soy el rey y yo he venido para dar testimonio de la verdad. O sea, Cristo Jesús está admitiendo que Él es el rey. En efecto, en Apocalipsis 19 se presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver de que este atributo divino de Cristo presenta que Él es el vencedor. Los reyes significa que vencen, gobiernan, y Cristo, por naturaleza, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es importante, hermanos, que según este texto bíblico, Cristo vino para vencer y para dar testimonio de la verdad. Había venido con una misión y era para vencer a Satanás en su propio terreno. O sea, Cristo, al humanizarse y presentarse como rey, viene con un objetivo de vencer a Satanás en su propio terreno. ¿Por qué decimos en su propio terreno? Porque el diablo hizo caer a nuestros primeros padres y de esa manera inyectó una naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes. Por lo tanto, Satanás se constituyó príncipe de este mundo y Cristo vino a este mundo para vencer a Satanás en su propio terreno. En ese contexto, Cristo es el vencedor y es el rey. Y vino también Cristo para vindicar el carácter del Padre. Esta palabra vindicar significa para limpiar el nombre del Padre. Pasemos al día domingo. El día domingo dice Cristo el vencedor. Es interesante, hermanos, que cuando analizamos el conflicto cósmico, un conflicto universal, vamos a notar que en todo conflicto hay un ganador y hay un perdedor. Hay dos ejércitos y hay dos generales. Vemos de que tenemos por un lado a Cristo y su ejército celestial. Y vemos también a Satanás
el general del mal, que también tiene su ejército, los impíos, los demonios. Pero vamos a ver de que en este conflicto cósmico siempre ha habido y habrá un vencedor. ¿Por qué decimos ha habido y habrá? Porque Cristo jamás ha podido perder una batalla. Todas las ha ganado. Lo que pasa es que el diablo es necio, es terco, nunca se da por vencido. El diablo gastará su último cartucho en este conflicto entre el bien y el mal. Y el último cartucho que el diablo usará será en la guerra del Armagedón. Pero es interesante que cuando analizamos el día domingo se presenta Cristo como vencedor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Cristo venció al diablo y por eso Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo venció al diablo en todos los sentidos. Es muy importante que comprendamos esto. El diablo atacó a Cristo de muchas maneras, pero Cristo venció al diablo en todos los sentidos. El diablo a Cristo lo tentó en el desierto, lo tentó de 3 maneras y Cristo venció a Satanás. Y no digamos, hermanos, el diablo tentó a Cristo aún en su niñez. El diablo hizo lo imposible para vencer a Cristo, pero no pudo. Inclusive el diablo quiso o trató de matar a Cristo cuando nació, cuando usó al rey Herodes para dar ese decreto para matar a todos los niños en Jerusalén. El diablo pensó que iba a aniquilar a Cristo, pero Cristo fue protegido por los santos ángeles. O sea, Cristo es el vencedor por excelencia. Cristo no ha perdido ninguna batalla. O sea que el diablo es el cobarde. El diablo siempre ha sido un perdedor. Y sabe, hermanos, que la gente, el mundo entero, a pesar de que el diablo es un perdedor, la humanidad siempre quiere seguirlo. La humanidad siempre quiere seguir sus deseos pecaminosos. Noten que a pesar de que el mundo y el universo sabe de que el diablo es un canalla, es un perdedor, es un homicida, es un mentiroso, aún así la gente no le importa. La gente prefiere ponerse del lado del perdedor. No quieren ponerse del lado del vencedor, que es Cristo. Hay muchos pasajes bíblicos donde a Cristo se le presenta como el vencedor. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:11 dice, hablando de los redimidos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Noten que los que están con Cristo son vencedores. Jamás van a perder una batalla los hijos de Dios. Puede parecer que están perdiendo una batalla, pero Dios convierte eso en una bendición. Pueden leer eso en Romanos 8:28. Pero aquí nos presenta Apocalipsis que los que están con Cristo son vencedores. Vencen en la sangre de Cristo. Apocalipsis 3:21, noten cómo dice, hablando de los redimidos. Al que venciere, noten, si Dios nos pide que venzamos, significa que lo podemos hacer. Pero vamos a ver de que lo podemos hacer si nos tomamos de la mano del Padre, si vencemos en el nombre de Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Noten, ¿a quién venció Cristo? Al diablo, y lo venció en su propio terreno, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si Cristo venció, podemos nosotros vencer en su nombre. Eso dice el texto bíblico. Estoy leyendo Apocalipsis 3:21. Noten cómo dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea que Cristo se humanizó. Su divinidad fue velada en un cuerpo humano. ¿Para qué Cristo se humanizó? Aquí dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo Cristo se humanizó?
para vencer al diablo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Noten, hermanos, claramente se presenta que Cristo se humanizó para vencer al diablo en su propio terreno. Aunque el conflicto inició en el cielo, pero la última batalla se desarrolla en este planeta Tierra. Y aquí dice que Cristo venció al diablo. Cristo participó de carne y sangre para vencer al diablo. Noten, esto lo corrobora la sierva del Señor, que si nosotros nos aferramos al poder de Cristo, así como Cristo se aferró al poder de su Padre, también nosotros podemos vencer. Por allí anda una teología de mezcla con catolicismo y calvinismo, diciendo que es imposible dejar de pecar, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga por segunda vez, que es imposible obedecer la ley de Dios, que es imposible dejar de pecar. Cristo no pecó porque Él era diferente a nosotros. Él era Dios y nosotros no podemos dejar de pecar. Noten que es una mezcla de verdad con error y eso es peligroso. Cuando la verdad se mezcla con el error, lleva una ponzoña más peligrosa. Claro que Cristo es Dios, pero Cristo venció al diablo como hombre. Cristo en su ministerio, desde que nació hasta que murió, nunca, jamás, ni una vez usó su poder divino para vencer al diablo. Porque lo contrario, el diablo hubiese dicho, hiciste trampa. Pero era necesario que Cristo demostrara que todo hijo de Adán, por débil que sea, aún en una condición de naturaleza humana pecaminosa, si se aferra al poder divino, puede vencer, así como Cristo venció. En ese sentido, Cristo es nuestro ejemplo. Esto lo corrobora Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 502, párrafo 1. Elena de White le está escribiendo a un hermano que sostenía que era imposible vencer. Y noten lo que dice Elena de White aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 502, párrafo 1, dice: la victoria que Jesús ganó en el desierto es una garantía de la victoria que usted puede ganar mediante su nombre. Su única esperanza y salvación está en vencer como Cristo venció. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estas citas desmantelan el concepto de pecado como un estado o como una condición. Aquí claramente la sierva del Señor dice que si estamos en Cristo, vamos a poder vencer como Él lo hizo. Claramente, si Cristo lo hizo, podemos nosotros también hacerlo. Porque el mensaje a las 7 iglesias es vencer como Cristo venció. Lean, cada iglesia tiene una promesa. Y todas esas promesas de las 7 iglesias dice el que venciere y el que venciere. Noten cómo dice esta cita, mensaje selecto, tomo 3, página 149, párrafo 2. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades. O sea, Cristo tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa, debilitada. Y hemos visto en otros temas de que eso no es pecado. El pecado es infracción de la ley. Y el pecado inicia en la mente y se exterioriza con acciones y deseos pecaminosos. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. No ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. O sea, Cristo nunca usó su poder. Entonces alguien puede decir, ¿y los milagros que Cristo hacía? Era porque el Padre los hacía a través del Hijo. ¿Me doy a entender? Era el Padre haciendo los milagros a través del Hijo. El Hijo glorificaba al Padre. No era que Cristo hacía los milagros porque en Él había poder, no. Sino era el Padre haciendo los milagros a través del Hijo. Eso dice Juan 5:19. Y aquí dice, no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Noten, nos da un ejemplo de perfecta obediencia.
Él ha hecho posible que podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Noten, su vida testificó de que es en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Poderosa cita, hermanos. Este es el evangelio genuino. Este es el evangelio que proviene del santuario celestial. Este no es ningún evangelio católico ni calvinista del pecado original. Este es el evangelio genuino que presenta la Biblia, que en Cristo podemos vencer. Y Cristo lo demostró viniendo a encarnarse a esta tierra para vencer al diablo en su propio terreno. Por eso es que Cristo, cuando platicó con Herodes y cuando platicó con Poncio Pilato, le dijo, noten cómo le dijo: respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, en otras palabras, Cristo, a través de las palabras de Poncio Pilato, Cristo está admitiendo que Él es rey y había venido con un objetivo para vencer y para testificar de la verdad. Lastimosamente, Poncio Pilato estaba tan ciego que no pudo entender el poderoso mensaje que Cristo estaba transmitiéndole a él. Es terrible, hermanos, es terrible. Pasemos al día lunes. El día lunes dice: el que es justo y justifica. ¿De qué trata este día? En la lección de escuela sabática de este día hay un comentario que nos ayuda a entender de qué viene hablando este día, porque el título del día lunes es el que es justo y justifica. Dice el comentario: la obra de Cristo deshace en todo momento lo del diablo. Noten, Cristo, aunque desenmascaró y venció al diablo en la cruz, pero Cristo cada instante desenmascara al diablo con su obra perfecta y con su sacrificio perfecto. Dice 1 Juan 3:8. Vino a deshacer las obras del diablo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14 y 1 Juan 3:8 se cita. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. O sea que en la cruz Cristo lo evidenció a Satanás. En la cruz Cristo lo desenmascaró y lo puso en evidencia ante todo el universo y ante todos los habitantes de los mundos no caídos. Pero ahora dice: luego Satanás y su reino serán destruidos. O sea que la destrucción de Satanás tiene dos etapas. Primero Cristo lo desenmascara en la cruz y falta la destrucción, la aniquilación después de los 1000 años. Noten cómo dice Colosenses 2:15. Cristo en la cruz desenmascaró al diablo ante todo el universo. Pablo lo dice. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Noten que los exhibió públicamente en la cruz. Noten, esta es una evidencia de que el diablo quedó desenmascarado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El deseo de toda la gente es, noten cómo dice, página 722. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Noten que en la cruz Cristo desenmascaró, le quitó el disfraz al diablo y el diablo quedó en evidencia ante todo el universo que es un homicida, es un mentiroso y un padre de la mentira. Pero es importante, hermanos, entender que falta la aniquilación total del diablo. El diablo ha sido vencido y ha sido desenmascarado, pero falta la aniquilación. Esto lo corrobora
Romanos 6:20. El cumplimiento total de Génesis 3:15 será cuando Cristo le aplaste la cabeza a la serpiente. Aplastar significa aniquilación total. Romanos 6:20, Pablo lo corrobora y hace una alusión a Génesis 3:15. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Interesante. Esto se va a cumplir después de los 1000 años, cuando el diablo sea aniquilado y sea arrojado al lago de fuego y sea convertido en ceniza. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Noten, esta palabra siglos de los siglos significa en griego y en hebreo mientras haya algo que consumir. O sea, cuando el cadáver termine de quemarse, va a quedar solamente ceniza, entonces el fuego se apagará. Esto lo corrobora Malaquías 4, versículos 1 al 3. Dice que viene el día ardiente como horno, donde Dios no dejará raíz ni rama. La raíz es Satanás y las ramas son los impíos. Pasemos al día martes. El día martes dice el cántico de mi amado. Esta frase, hermanos, es tomada de una parábola de la viña que encontramos en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Dios pudiese haber hecho, noten este comentario que está en la introducción de este día, Dios pudiese haber hecho algo más para eliminar de otro modo el mal y el dolor. En otras palabras, Dios hubiese podido hacer en ese instante aniquilar al diablo y a los demonios que se rebelaron contra él. Pero no era ese el plan, noten. Pero Dios, como vimos, respecto al libre albedrío, noten que hay un libre albedrío. O sea que el problema del pecado y del mal, Dios no lo resuelve a la fuerza, ni con violencia, ni tampoco usando la mentira o la lisonja. Dios destruirá al diablo y eliminará el mal por completo a través de un proceso. Vivimos de que es a través del santuario y el juicio. Porque Dios a todos los seres humanos nos ha dado libre albedrío. Igual como los ángeles tienen libre albedrío. Y aquí nos viene hablando la lección de una parábola que encontramos en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. La parábola de la viña. Y por eso es que el título del día martes dice el cántico de mi amado. Y es tomado de Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice, noten que esta parábola está hablando de cómo Israel traicionó su cometido. En lugar de dar fruto de arrepentimiento, dio uvas podridas. Y dice así Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En el hebreo es uvas podridas. Y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, noten que Dios pone como testigo a los vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y hay una pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho a ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Es terrible, hermanos. Ahora, esta parábola, ¿a quién representa? Representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, fue un pueblo amado por Dios, bendecido por Dios. Dios quiso lo mejor para Israel. Dios quiso lo mejor para Judá. Pero Judá hacía malas elecciones. Noten cuando se usa mal el libre albedrío. Dios hizo lo imposible para cuidar esa viña. Pero Israel
no quiso obedecer la ley de Dios. Israel mejor prefería ir en pos de otros amantes y asimilar costumbres paganas. En ese sentido, Israel, esa viña, dio uvas silvestres. Aquí dice el versículo 7 que esta viña representa a Israel. Israel no dio frutos como Dios los esperaba. Noten que Dios no se hace responsable de las malas elecciones. Dios no creó al hombre perverso ni malo. El hombre buscó perversiones, dice Salomón. Entonces, aquí vemos reflejado en una parábola un conflicto cósmico. Dios hizo al hombre perfecto, Dios creó a ángeles perfectos y ellos se rebelaron contra Dios. Porque Dios no se hace responsable de las consecuencias, Dios no se hace responsable de nuestras malas elecciones. Cada quien es responsable de sus malas acciones y elecciones. Aquí dice que esta viña representa a Israel, que dio malos frutos a pesar de cómo Dios la cuidaba. Dice Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Noten que Israel decepcionó a Dios. Israel nunca dio frutos dignos de arrepentimiento. Y se dice en una forma parabólica. Dice que Israel, en lugar de dar frutas dulces, dio frutas agrias. En el hebreo significa fruto sin valor o fruto, podemos decir así, que hería, frutas podridas. Esa es la connotación del hebreo cuando dice uva silvestre. El comentario del día martes dice algo muy interesante comentando sobre esto. Según estos versículos, el dueño de la viña es Dios y la viña es Israel. Hizo todo lo que razonablemente se había de esperar para el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uva silvestre, que en otras traducciones denominan sin valor. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. O sea, esto es cuando una uva está podrida. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. Noten, esta es una parábola para representar la apostasía de Israel, la rebelión de Israel, que en lugar de dar frutos dignos de arrepentimiento, dio uvas podridas, malos frutos, refiriéndose a la apostasía, a la rebelión, a la desobediencia a la ley de Dios. Terrible, hermanos. El día miércoles nos amplía más este punto de la viña. El día miércoles dice la parábola de Cristo acerca de la viña. Después de haber entendido y comprendido a qué se refiere Isaías 5, 1 al 4, vamos a poder entender de lo que viene hablando el día miércoles. El día miércoles dice la parábola de Cristo acerca de la viña. La parábola de la viña presenta ahora en Mateo 21, tomando como referencia Isaías 5, la parábola de la viña presenta cómo los judíos nunca dieron fruto. Se les dio un tiempo de gracia de 70 semanas, como decía Daniel 9. Vino Juan el Bautista a regar la viña, tampoco daba fruto. Vino Cristo, proveniente del Padre, y aún la viña no daba fruto. Y noten, a pesar de eso, mataban y rechazaban a los profetas. Aún mataron al hijo del dueño de la viña. Esta parábola que vamos a leer nos presenta cómo Dios mandaba profetas para simbólicamente regar, para que esa viña diera frutos, que era Israel. Pero Israel, en lugar de recibir con alegría y con gozo la amonestación de los profetas, los aborrecían, los rechazaban, a unos los mataban.
vino el padre de familia o el dueño de la viña, mandó a su hijo. Y dice que también lo rechazaron y lo mataron. Es una parábola que refleja cómo los judíos rechazaron el evangelio y en el año 34 culminaron las 70 semanas de Daniel 9 y el evangelio pasó a los gentiles en el año 34 de nuestra era. Pero noten cómo dice Mateo capítulo 21, versículos 33 al 39. Nos explica claramente lo que hizo la nación judía con los profetas y con el hijo del dueño de la viña. Mateo 21, versículos 33 al 39, dice lo siguiente. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, Dios el Padre, el cual plantó una viña, representa a Israel, los judíos. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Noten que esta es una referencia que viene de Isaías 5. Y la arrendó a sus labradores. Esto representa los líderes religiosos, los rabinos, los maestros de la ley, los dirigentes judíos. Dice, y la arrendó a sus labradores. Y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, noten que aquí estamos hablando del periodo aún de las 70 semanas. Tanto Juan el Bautista como Cristo vinieron bajo el periodo de las 70 semanas. En este contexto, Cristo le dijo a los apóstoles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a ir donde los gentiles aún. Vayan donde las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque aún estaba patente el periodo de las 70 semanas. Y dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Estos son los profetas. Los envió a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, o sea, los judíos, los líderes judíos, tomando sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Esto es lo que hicieron con los profetas y esto es lo que hicieron con el mártir Esteban. Lo apedrearon. Noten, se cumplió exactamente la parábola de la viña. Y dice, envió de nuevo a otros siervos. Noten que esto es como Cristo vuelve a llamar a la nación judía a través de los apóstoles. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ahora noten lo que dijeron los labradores. Cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. Y dice, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Esto es como Cristo lo mataron fuera de Jerusalén en el monte llamado la Calavera, Gólgota. Noten que la parábola se cumplió perfectamente, como los dirigentes judíos rechazaron a una voz, crucifíquenle, dejen ir a Barrabás y crucifican al que es Cristo. Y más tarde los dirigentes judíos dijeron con gran voz, nosotros no tenemos ningún rey, nuestro rey solamente es César. Dice el Espíritu de Profecía que en ese instante la nación judía selló su destino porque rechazaron la teocracia de Dios. Noten qué interesante. Noten, hermanos, que la profecía decía claramente que esa viña iba a ser dado a otro pueblo que produjese frutos y se refería a los gentiles. Y sobre la nación judía iba a caer un castigo, iban a ser destruidos. Esto se cumplió en el año 70. La nación de Israel, la nación de Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70. Esto está en Mateo 21, 40 al 41. Ahí mismo la parábola, pero ahora los versículos 40 al 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, noten que los dirigentes judíos que estaban escuchando este mensaje, esta parábola, porque en este instante los que están escuchando son los fariseos, los maestros de la ley. Ellos mismos se lanzaron su propia maldición. Y noten claramente lo que dijo Cristo.
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto se cumplió como el evangelio más tarde pasó a los gentiles. Y la nación de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, junto con los judíos, fue destruida en el año 70 por Tito Vespasiano. La historia dice que Tito Vespasiano destruyó a Jerusalén en el año 70 y lo corrobora Flavio Josefo en sus libros. Noten qué interesante, hermano. Y Mateo 21, ahí mismo en los versículos 42 al 43, dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, que esta parábola se refería específicamente a la nación de Jerusalén, a los judíos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los judíos, de los maestros de la ley. Será quitado de en medio de vosotros el reino de los cielos y será dado a gente, noten, será dado a gente que produzca los frutos de él. Claramente, hermanos, a la nación judía se le terminó su tiempo de gracia, que culminó en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, y fue entonces que el evangelio pasó a los gentiles. Las 70 semanas culminaron en el año 34 de nuestra era. Y aquí dice el comentario de este día, del día miércoles, dice, ¿qué más podía Dios hacer? Si lo hizo todo con su pueblo, ¿qué más podía hacer Dios? ¿Qué más? Dio hasta su único hijo para que muriese no solamente por nosotros, sino también por su pueblo. Ahí dice, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hizo provisión aún hasta por su pueblo, Jerusalén. Ahí dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más los que le recibieron. O sea, que iban a ver quiénes lo iban a aceptar. Y eso se comprobó después del Pentecostés, o en el Pentecostés hubo muchos sacerdotes que antes habían estado de acuerdo en la muerte de Cristo, ahora se convierten al Evangelio con la predicación de los apóstoles. Aquí dice, ¿qué más podía Dios hacer? El Padre nos ama tanto que dio a su Hijo amado, Juan 3:16. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. Cristo vino a vindicar el carácter del Padre. No solamente vino a vencer al diablo, sino que también vino a vindicar el carácter del Padre. Pasemos al día jueves. El día jueves dice la vindicación del nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su carácter. El nombre de Dios, según Apocalipsis 14:1, representa el carácter. Recordemos, hermanos, que la acusación del diablo en contra de Dios era para hablar mal del carácter de Dios. O sea que en el conflicto cósmico, como hemos visto en las semanas pasadas, está en juego el carácter de Dios. O sea que la obra de Cristo era vindicar el carácter de Dios. Por eso es que el día jueves dice la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué es vindicar? Busqué en el diccionario qué es vindicar, porque quizás muchos hermanos no saben qué es esta palabra vindicar. Vindicación viene de vindicar, y dice el RAE, vindicar, defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado o calumniado. O sea, en otras palabras, vindicar es como limpiar nuestro nombre. Cuando alguien nos ha calumniado, nos ha difamado o ha hablado mal de nosotros. Cuando alguien hace un procedimiento para limpiar el nombre, se llama vindicar. Así que Dios, a través de Cristo, vindica su nombre. O sea que Dios, a través del juicio,
vindica su carácter. Cristo vino a vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Esto lo corrobora Pablo en Romanos 3, 1 al 4. El apóstol Pablo nos está hablando acá de la vindicación del carácter de Dios ante el universo. De eso está hablando Pablo. Lo notamos por el contexto. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, está hablando del tropiezo de Israel, y dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Noten que Pablo dice como está escrito. Una referencia que viene del Salmo 51, versículo 3 al 4. Como está escrito. Noten, esta palabra está escrito es una alusión al Antiguo Testamento. Y dice Pablo, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí está hablando de Dios. Venza cuando fuera juzgado. Es una alusión cómo el carácter de Dios está en juego en este conflicto cósmico. O sea que Dios a través de este conflicto vindica su carácter, limpia su nombre, porque Satanás lanzó acusaciones contra el gobierno de Dios y contra su carácter. Esto significa, y venzas cuando fueras juzgado. O sea que en este juicio cósmico, en este conflicto cósmico, Dios limpiará su nombre y vencerá cuando fuera juzgado ante el universo. Esta es una alusión que viene del Salmo 51, versículo 3 al 4. Noten cómo dice David. Aquí David se está arrepintiendo por su pecado. Recuerden el pecado que cometió David. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David y dice, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es el salmo que Pablo está citando en Romanos 3:4. Noten que está hablando que Dios va a salir vencedor cuando fuera juzgado. Aquí está hablando de que Dios a través de este juicio vindica su carácter. Y al final todo el universo reconocerá que Dios es justo y misericordioso. El comentario bíblico adventista explica de que posiblemente Pablo está hablando en Romanos 3:4 de cómo Dios vindica su carácter ante todo el universo. Y dice el comentario bíblico adventista, Pablo quizás se refiere aquí al motivo central del gran conflicto entre el bien y el mal. El carácter de Dios y su justicia han sido juzgados, por así decirlo, ante los hombres y ante todo el universo. Noten, porque Dios vindica su carácter en este conflicto cósmico, en este juicio. O sea que Dios a través de un procedimiento vindica su carácter y destruye el mal. Dios a través de un procedimiento que se hace en el santuario va a vindicar su carácter y al mismo tiempo se va a dar un juicio para destruir a los impíos y los pecadores. Pero lo va a hacer de una forma justa y todo el universo va a reconocer de que Dios es justo. Y noten cómo dice aquí la lección de escuela sabática. En última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. La justicia y el amor perfecto de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Noten, hermanos, claramente se presenta que Dios va a vindicar su carácter al final. Lo hizo Cristo en la cruz, vindicó el carácter del Padre y Dios lo terminará de vindicar en el juicio. Cuando termine el juicio,
y los impíos y los demonios sean destruidos. Y dice aquí el comentario del día jueves: en Romanos 3 e Isaías 5 vemos que Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter. ¿En qué sentido? Por las acusaciones que el diablo ha lanzado en contra de Dios. Y dice: aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. ¿En qué sentido? De juzgar a Dios, como dice Pablo. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto, Él que hará vindicado ante toda la creación inteligente. O sea que hoy entendemos por qué Dios hace un juicio, por qué Dios registra los pecados en un libro, por qué Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Porque no es para que nosotros, podremos decir así, para que estemos seguros si Dios es justo o no, sino porque Dios a través de esto vindica su carácter. Nosotros solamente vamos a saberlo a través de los libros, porque Dios se interesa por lo que pensamos y Dios nos permite ver esos libros, dice Pablo. Y saben que al final toda la creación va a decir a una sola voz: los redimidos, los salvos, los 144,000, los ángeles, los 24 ancianos, los habitantes de los mundos no caídos, aún hasta los demonios, van a reconocer de que Dios es justo y que si se los destruye a los demonios es porque Él es justo. Al final, el nombre de Dios será vindicado por completo. Al final, el carácter de Dios va a quedar vindicado. Esto lo corrobora Apocalipsis 15, 3 al 4. Apocalipsis 15, 3 al 4. Esto es un cántico que cantan los 144,000, pero en el cántico los 144,000 dan una profecía. Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, noten el cántico lo que lleva, noten la letra del cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, noten que aquí está la profecía que dan los 144,000, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. El conflicto de los siglos dice que esto se refiere de que después de los 1000 años, tanto los justos como los impíos y los demonios dicen a una sola voz: justos son tus juicios, oh Señor de los ejércitos. Los demonios y los impíos dicen eso por miedo, cuando alguien exclama una verdad por miedo, porque saben que serán destruidos. Inclusive, el conflicto de los siglos dice al final de que el diablo, antes de ser destruido, se inclina ante Cristo, porque también se tiene que cumplir la profecía que dice Pablo: ante mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla, y eso incluye la rodilla de los demonios, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquí se cumple que después de los 1000 años aún los demonios confesarán de que Dios es justo. Lean el libro Conflicto de los Siglos. Los demonios y los impíos van a hacer esa exclamación por miedo, porque saben de que les llegó su fin. Reconocerán de que Dios es justo y lo que hará es porque es justo. Y este cántico, los 144,000 dicen en esta profecía: por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y al final del conflicto, el nombre de Dios quedará vindicado ante todo el universo. Y de esta manera Dios destruye el mal y amarra todos los cabos, y ningún cabo queda suelto. Dios se va a asegurar que nunca jamás se vuelva a levantar otra pizca del mal, porque a través de este juicio habrá plena conciencia ante todo el universo los terribles estragos que hace el pecado, las terribles consecuencias que trajo el pecado de matar al Hijo de Dios. O sea que todo el mundo quedará convencido de que Dios es justo. Todo el universo quedará plenamente convencido que Dios es justo y el nombre de Dios será vindicado.
Hermanos, qué precioso mensaje. Vale la pena estar del lado del vencedor. Vale la pena ser hijo de Dios. Vale la pena sufrir por Cristo. Aunque si estamos con el diablo también sufrimos, pero yo prefiero seguir a Cristo y sufrir con Cristo, porque nos espera un galardón, y ese galardón es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección de escuela sabática haya servido para ampliar más el conocimiento y podamos aprender más de la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este repaso que tuvimos. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que tu siervo pudiese darse a explicar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de que tú eres un Dios justo y misericordioso, de que todo este juicio que se está llevando a cabo en este conflicto cósmico simplemente es para vindicar tu carácter. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.